capítulo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Diga conmigo, Filipo. Y yo necesito establecer esto porque Pablo dice la Biblia y muestra la Biblia que estuvo preso en varias ocasiones. Y hemos hablado de esto anteriormente. Y es impresionante ver cómo las cartas del apóstol Pablo nos bendicen miles de años después, aún siendo un hombre que estuvo privado de su libertad. Así que aún privado de su libertad, nunca, escuche bien, el apóstol Pablo anuló llevar el evangelio de Cristo. Yo vuelvo a repetirlo. No hubo cárcel ni barrote que haya anulado el llamado de Dios sobre Pablo, el apóstol Pablo, y en la función y la asignación que había sido establecido sobre él. Estaba muy claro de quién era él en Cristo. Pero en el capítulo 2 de Filipenses, de este capítulo que acabamos de leer, en estos versículos, Pablo le escribe desde la condición privado de su libertad y le escribe a la iglesia. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe siendo preso a la iglesia? Le escribe porque esta iglesia de Filipo, escuche bien, se originó en Filipo y para Pablo esto era una iglesia muy especial. Yo sé que aquí hay madres que no aman a sus hijos más que otros, si tienen varios hijos. Yo estoy seguro que ningún padre en esta mañana aquí puede decir yo amo más a mi hijo más que otro, más que el pequeño o el grande. Pero sí puedo entender que hay hijos que ocasionan en nosotros un sentimiento muy especial. Y esta iglesia de Filipo era muy especial para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Escuche bien. Porque esta iglesia surgió como consecuencia de un impacto y de un incidente incidental. Oiga bien lo que voy a declarar. Esta iglesia surge en Filipo en algo que no estaba planificado en la vida de Pablo. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana pueden decir, pastor, con mi mano levantada hoy yo puedo decir que estoy viviendo algo que no estaba en mis planes? Yo soy el primero. Solamente 4, gloria a Dios, porque este mensaje son para los 4 que levantaron la mano. Todos los demás tienen una agenda de Dios, pero exacta. Ustedes son querubines, yo le doy gloria a Dios. Yo veo alas por ahí. Yo vuelvo a repetirlo, escuche bien. Esta iglesia era muy especial. ¿Por qué? Dice la Biblia que mientras Pablo y Silas estaban en Troas, usted lee la historia, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, dice la Biblia que Pablo tuvo una visión. Y en esa visión vio un hombre que le decía, oye Pablo, pasa a Macedonia y ven y ayúdanos. Yo quiero que usted esta mañana va a tener que repetir. Yo sé que muchos le critican esto a los pastores, pero que lo critiquen con gusto. Diga conmigo, pasa a Macedonia. Y el apóstol Pablo en una visión está seguro de que esto era una oportunidad de Dios. Así que Pablo, Silas y los que posiblemente andaban con ellos entendieron que era una oportunidad espiritual. Recuerdo que en algún momento dado, lo he dicho un sinnúmero de ocasiones, estaba en una iglesia predicando y cuando termino una anciana de la iglesia se me acerca y me dice en el oído, apenas yo podía entender lo que me podía decir, y esta anciana me dice, quiero que sepas que lo que estás viviendo lo estás viendo en una pantalla gigante. Y me hacía así, y esa pantalla gigante no es Dios. Y yo estaba a punto, en mis 22, 25 años por ahí, a punto de tomar una decisión de irme a los Estados Unidos, porque había alguien que me estaba ofreciendo un trabajo, ganándome $5,000, $7,000 mensuales en aquellos tiempos. Estamos hablando de algunos 25 años atrás, 30. Y recuerdo que yo veía eso como una oportunidad de Dios y metí a Dios ahí. Yo dije, le conté a mis padres, mi papá me decía, siento que no es de Dios, pero ya tú eres adulto. Y días después, cuando surge esta noticia de esta anciana, yo no podía creer ni podía aceptar que Dios me estaba hablando. Primeramente porque era una anciana y segundo, en mi voluntad yo quería irme. Y recuerdo que no me fui. Llegó el día y la persona que me estaba insistiendo para yo dirigir un salón de belleza con más de 15 estilistas en los Estados Unidos, en Miami. Recuerdo que en aquel momento todo eso para mí era algo novedoso. Me ofreció esta cantidad de dinero
Y recuerdo que días después de haberle dicho que no, 2 días, 3 días después, esta persona fue arrestada en Puerto Rico y era uno de los narcotraficantes más grandes de este país. Y yo quiero que usted sepa que pude entender que lo que Dios me estaba librando parecía y tenía todas las características de que parecía que Dios estaba ahí. Y yo quiero dejarle saber a alguien que a Pablo le pasó lo mismo. Dice la Biblia que tuvo esta visión y entendió que era la oportunidad de Dios. Dice la Biblia que estando allí Pablo en el día de reposo, y a Pablo arrancó para allá, para Macedonia. Y dice la Biblia que estando junto al lugar un río orando, dice la Biblia que una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura de Titaria, escuchó al Señor y abrió su corazón, porque Pablo comenzó a predicar a Cristo y todo iba bien hasta ese momento. Ponga su atención a lo que Dios le va a decir hoy. Pero también dice la Biblia que ella y su casa, a escuchar la palabra de evangelización del apóstol Pablo, de presentar a Cristo allá, ella y su casa conocieron a Cristo. Ahora bien, la historia comienza a cambiar porque algo sucedió. Estando allí, dice la Biblia y registra las escrituras, estando allí Pablo y Silas, por medio de la visión que Pablo había tenido, fueron confrontados por una joven endemoniada. Yo creo que la gente puede estar endemoniada, pero yo creo que más que estar endemoniada, yo creo que pueden estar y vivir una vida de ser libres en Cristo. Oiga bien, aquí no se le va a dar atributo al infierno en esta mañana, pero registra la Biblia que esa muchacha, dice la Biblia y registra que tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación tan y tan fuerte que tenía un negocio lucrativo, y lo lucrativo no era para ella, sino que era para los amos de ella. Tenía un negocio con el espíritu de pitonisa, con el espíritu de adivinación. Y dice la Biblia que aquí comienza la historia. Aquí comienza a cambiar todo el panorama de lo que Pablo creía que era Dios. Y dice la Biblia que Pablo se molestó a tal grado que fue donde la joven la llamó por su espíritu y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y dice la Biblia que ella fue libre en el nombre de Jesús. Pero los amos de esta chica, los que se lucraban de esta mujer, del espíritu de esta mujer, se enojaron a tal grado que dice la Biblia que le echaron en contra al pueblo, a Pablo y a Silas. Toda una ciudad, todo un pueblo en contra. Y dice la Biblia específicamente que fueron arrestados, fueron golpeados, encarcelados en el lugar donde él creía que Dios lo había llevado. Aleluya. La cárcel de alguien se va a abrir en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo quiero que sepas esta cronología. Pablo ve una visión, entiendes que es Dios. Ve claramente cuando un hombre le dice: Pablo, pasa a Macedonia y ven y ayúdanos. Y Pablo ve la visión y estaba muy lejos de la realidad, porque allí en Macedonia posiblemente lo que le sucedió a Pablo le está sucediendo a alguien en la Macedonia de hoy, que hoy estás viviendo un capítulo que no estaba. La Biblia dice que José soñó y le contaba los sueños a sus hermanos. Le decía: veo unas espigas más grandes que otras, y esas espigas largas se doblan ante la pequeña. Y los hermanos le preguntaban: ¿pero qué quiere decir para ti? Que esas espigas es como si ustedes me adoraran a mí. Y dice la Biblia que David y José fue vendido. Así que esto le he dicho un sinnúmero de ocasiones. Hay sueños, escuche bien. José soñaba, pero José no soñaba ni se imaginaba que en su sueño ni en su vida, escuche bien, iba a estar en un pozo, porque los pozos nunca estuvieron en los sueños de José. Así que la Macedonia posiblemente esté en la vida de alguien en esta mañana que no estaba en la agenda de alguien que está aquí en esta mañana. Ellos estaban claros en su diseño. Y dice la Biblia que los encarcelaron. A raíz de esto encarcelaron a Pablo y a Silas. Y sujeto a estas condiciones, la Biblia registra que el diseño de la alabanza y de la oración jamás se fue de ellos, porque aún ellos en la cárcel
Allí cuando todo le iba mal, dice la Biblia, y usted conoce la historia, que comenzaron a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque la cárcel no debe impedirle a nadie en esta mañana. La cárcel mental, lo que estés atravesando, la falta de economía, el diagnóstico de enfermedad, el espíritu que atormenta a alguien, no puede detener la alabanza que está dentro. Eso es lo último que se pierde. Alguien adore la gloria del Señor. El espíritu de oración no se debe de ir en la vida de nadie, por más duro que este sea el vendaval. Ese aplauso es para Dios. Ahora bien, estando ellos en la cárcel, yo no sé cuántos han vivido estar en la cárcel, pero yo he ido. Y eso es bien difícil para un ser humano. Dice la Biblia que estando encarcelado, dice la Biblia que allí comenzaron a adorar al Señor. Y usted conoce la historia, pero necesito establecer esto. Yo siento una unción de Dios tan linda. Dele gracias al Señor ahí, dele gracias. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica. Dice la Biblia que allí comenzaron a adorar al Señor. Y dice la Biblia que los barrotes de las cárceles comenzaron a abrirse y los presos, escuche bien. Dice la Biblia que había un soldado que pensaba que los presos se habían escapado. Escuche bien. Y el espíritu de suicidio vino sobre él. Quería suicidarse porque él sabía lo importante que era su posición como soldado y evitar que se escaparan. Dios abre por medio de la alabanza y la oración de Pablo y Silas. Se abrieron las cárceles, se abrieron los barrotes. Y dice la Biblia que Pablo intervino con la vida de este hombre. Le dijo: no te mates. No te mates, porque no hay ningún preso que se ha escapado de este lugar. Allí en medio de esa hecatombe existencial, el carcelero y su familia creyeron, y Pablo vio esto como una oportunidad para predicarle a Cristo. Oiga bien, porque yo estoy hablando de algo peligroso que está sucediendo dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que este hombre fue salvo, fue bautizado. Y eso lo registra el libro de los Hechos, capítulo 16. Y cuenta la escritura que los magistrados de la ciudad ordenaron a liberar al otro día a Pablo y a Silas, a causa de lo que allí estaba sucediendo. Hay varios puntos que yo quiero traerte, y yo quiero ponerte en contexto con lo que hoy quiero establecerte. Allí Pablo y Silas fueron confrontados en ese lugar donde creían que Dios, las cosas iban a salir de una manera. Fueron confrontados por esta joven esclava y endemoniada. Allí los amos pusieron en peligro, escuche bien, la reputación ministerial de Pablo y de Silas. Allí en ese lugar en Macedonia, escuche bien, fueron arrestados, fueron golpeados y fueron encarcelados. Pero en ese lugar yo quiero decirle a alguien en esta mañana que lo glorioso de todo esto es que Pablo le está escribiendo, escuche bien, a la iglesia que surge, que es el Filipenses que acabamos de leer. Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo: en esta narrativa yo puedo conocer tu dolor, y yo puedo conocer lo que hoy ustedes puedan estar atravesando, porque la mejor narrativa es la que escribe el que ha pasado por el dolor y el que ha pasado por la cárcel. Yo quiero decirle a alguien en esta mañana que no hay mayor testimonio que aquel que ha impactado la vida misma, que testifica a Cristo. Yo vengo a decirle que Pablo le está escribiendo en Filipenses y le está diciendo a la iglesia: yo les exhorto, y le dio un sinnúmero de exhortaciones. ¿Por qué? Porque yo sé vivir en una cárcel. Yo sé lo que será golpeado. Yo sé lo que creer cuando es Dios y las cosas no salen como yo pienso que iban a salir, pero al final Dios es glorificado. Alguien adore la gloria del Señor. Al final Dios es glorificado. Solo alguien que ha vivido el hambre sabe el hambre que vive el que está al frente suyo. Solo alguien que ha vivido, escuche bien, la soledad puede entender el espíritu de depresión, de soledad que alguien pueda estar viviendo. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que si fuese a escuchar cada una de las historias que están aquí de cada uno, yo estoy seguro que fuesen impactantes. Pero de momento yo sé que hay alguien que la muerte le cambió la vida, la muerte de un ser querido, que yo estoy seguro que un accidente le cambió el rumbo a alguien en esta mañana, el rumbo de su vida de algo. Yo estoy seguro que
que algo, una falta de economía, una falta de ayuda, el que alguien te haya prometido algo, hizo que posiblemente tú no terminaras la carrera que tú tenías en mente. Pero el apóstol Pablo le está exhortando a la iglesia y dice que en medio de todas esas realidades de aflicciones de la vida, yo he decidido estar preso, pero preso en el Señor. Pero preso en el Señor. Diga conmigo, yo soy preso en el Señor. Ahora bien, este es el primer punto clave. No importa la historia que hoy se esté desenlazando contigo, Dios no ha terminado tu historia. Yo quiero que usted repita conmigo: Dios no ha terminado mi historia. Yo vuelvo a repetirlo: Dios no ha terminado tu historia. Aquí hay gente que le está dando punto final a su historia cuando ya Dios hace tiempo le puso una coma. Hay gente que ha tirado la toalla cuando Dios ha dicho: yo todavía cuento con tu fe. No importa los barrotes, no importa que las cosas no te hayan salido bien, yo no he terminado contigo. Dios aún no ha terminado contigo, te dice el Señor. Tienes que vivir la historia que estás atravesando. No le puedes huir a esa historia, porque en esa historia vas a ver a Dios glorificarse. En esa historia vas a ver una gloria que todavía tú no has visto. Estoy declarándole a alguien en esta mañana que hay una gloria que tus ojos, que tus manos no han palpado, que es una gloria venidera, gloriosa, futura, que Dios tiene. Pero tu historia la tienes que terminar. Alguien adore la gloria del Señor. Adora la gloria del Señor. Adora la gloria del Señor. Yo le estoy afirmando a alguien en esta mañana que de la misma manera que Pablo entendió que las cosas se iban a salir de una manera y que tenía su historia programada o preprogramada, ahí mismo Dios se va a glorificar. Oiga bien, en esa mala racha que posiblemente alguien esté atravesando aquí, que dice: pastor, es que tú no entiendes la racha que yo estoy viviendo. Esa racha será transformada por una gloria que Dios tiene preparada, y Dios me lo decía en esta mañana. Yo no le estoy hablando a los cómodos, yo le estoy hablando a los que están incómodos. Yo no le estoy hablando a la gente que todo le va chilling. Yo le estoy hablando a alguien que llegó aquí en un momento de apuro del Espíritu Santo de Dios. Yo le estoy hablando a alguien que desea y tiene una sed de Dios. Yo le estoy hablando a alguien que está seco en su espíritu y que necesita una intervención de Dios. La Biblia dice en Mateo 11, versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que arrebatan. Dios está desatando sobre ti un espíritu violento que todavía tú no lo conoces dentro de ti. Dije un espíritu violento que va a arrebatar esa gloria. Yo dije un espíritu violento que va a arrebatar esa gloria que tiene preparada. Tu historia no ha terminado. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Le estoy hablando a alguien, a una madre que tiene un hijo con un espíritu de drogadicción, está aquí en esta mañana. Le estoy hablando a alguien que posiblemente ha perdido la fe en medio del camino y dice: me encuentro en una hecatombe espiritual y emocional donde no veo a Dios. Le hablo a alguien que llegó a este lugar sin esperanza. Alguien que llegó pudiente, pero a la misma vez hambriento y pobre de espíritu. Alguien que llegó aquí enfermo con un diagnóstico, con una mala noticia. Alguien que llegó aquí con una incertidumbre. Yo a ti te hablo porque tú cargas una gloria que todavía tú no has visto. Yo le hablo al espíritu de alguien en esta mañana y Dios te dice: regocija. Levanta tu mano, levanta tu mano. Estas palabras, levanta tu mano, iglesia. Dios le está diciendo a alguien en esta mañana: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetírtelo, así te dice el Espíritu Santo de Dios: regocíjate, oh estéril, regocíjate, la que no ha dado a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta palabra es para alguien en esta mañana. O escuche, le estoy hablando a alguien en esta mañana que llegó aquí con un desespero, que dice: pastor, estoy viviendo como Sadrach, Mesach y Abednego, pasando por el horno de fuego. Aleluya. Yo vengo a anunciarte
Que sea que tu historia se llame desierto, se llame de espíritu que te atormentan, Dios está aquí en esta mañana y vuelvo a repetirte: tu historia no ha terminado, yo soy el que la va a continuar. Yo no voy a moverle las emociones a nadie aquí, pero el Señor me decía: dile a la iglesia que yo soy el que tengo el poder de hacerle continuar su historia. Yo nací a los 7 meses, y a los 7 meses, no sé por qué que tienen los 7 meses, qué pasa en los 7 meses, no sé, pero mi mamá me dice que yo no pesaba ni 2 libras. Escuche bien, porque lo he dicho para los que son nuevos, y yo era puro ojo y poca nalga, yo no tenía nada de eso, todo eso vino después. Pero yo vengo a decirle a alguien que mi mamá me miraba con un espíritu de tristeza, porque ella clamaba al Señor y decía: tú me has dado este hijo. Y con todo ese diagnóstico chiquitito, mi mamá dice que cortaba los Pampers Newborn, los chiquititos, los más chiquitos que vienen, los picaba por la mitad, y con eso me quedaban grandes. Yo no lo recuerdo, pero puedo entender que me estaba diciendo la verdad, porque todavía a veces hay cositas que me quedan grandes, pantalones por ahí, pero ya tú sabes, para eso están los sastres. Pero yo vengo a decirle a alguien que cuando posiblemente había una sentencia de muerte sobre mi vida, sobre la vida de tuya, se metió Dios. Y cuando no tenía ningún atributo para estar aquí en esta mañana, yo vengo a decirte de parte de Dios: se levantó el espíritu que afligía la vida del vientre de mi madre, y se metió sobre mi vida, y Dios se ha glorificado. No vengo a vanagloriarme, vengo a tomarme como testimonio de que mi historia no terminó a los 7 meses, ni terminó cuando el médico le dijo: solamente le queda 1 mes de vida. Estoy vivo por la misericordia del Señor para anunciarle a este mundo que hay una asignación de Dios. Sea que tu historia se llame hambre o desnudez espiritual, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Cierre sus ojos ahí un momentito, cierre sus ojos. Dile algo al Espíritu Santo del Señor. Habla con el Señor. Dile: Señor, gracias porque mi historia no ha terminado, y tú lo has dicho. Aunque no le entiendas, tu historia no se ha acabado, porque Dios no ha culminado contigo. Te dice el Señor. Vengo a profetizarle a alguien en esta mañana. Vengo a profetizarte y decirte que nadie te va a dar por muerta tu historia. Espíritu de muerte que quiere matar tu historia, cambiarle rumbo para que Dios no se glorifique, hoy es cancelado en el nombre de Jesús. Porque lo que tú le llamas muerte, Dios le está llamando un tiempo justo para yo glorificarme. Así te dice el Señor en esta mañana. Tengo que recordarte, escuche bien, que tu historia aún continúa, porque el que empezó la obra en ti la continuará para perfeccionarla. Te está perfeccionando, ahí te está perfeccionando. En eso que tú no entiendes, te está perfeccionando. La primera vez que yo fui a recortar una persona como estilista, era un tipo de estos tipos como si fueran motoristas, balbú, grande así, de estos tipos, Harley Davidson. El tipo medía como 6, una cosa impresionante. Y se sentó, yo me puse tan nervioso. El hombre me dijo: después de mí recortas a mi esposa. Pero me miró bien serio, me dijo: ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Y yo: claro, papá. Y me salió, se me entrecortó la voz y todo. Y cuando yo le cogí el pelo por primera vez, su cabello, la tijera me llevó el canto de este dedo. Fue a tal grado que me puse tan nervioso que no quise demostrarle a él que yo era un inexperto, o que no quería demostrarle mi falta de experiencia. Y la sangre comenzó a caer. Se le fue por la cabeza y le bajó por aquí. Y ese tipo se levantó y la historia continuó. Después le cuento. Escuche bien. Tuve que pasar por eso para perfeccionarme. Tu caída, lo que estás atravesando, es Dios puliéndote, puliendo tu fe, puliendo tu esperanza, es puliéndote en la oración. ¿Desde cuándo no sacas una madrugada para orar y hablar con Dios? ¿Desde cuándo no escuchas la voz de Dios?
¿Desde cuándo tú no intimas a tal grado con el Señor que pasas horas llorando y hablando en lengua? Quiero que medites en eso. Hay gente que le dice, hay cristianos que le dicen al Señor, que han conocido al Señor, le reclaman: Dios, lléname. Y Dios desde el cielo: ¿cómo tú me vas a pedir que te llenes si desde el día que me conociste yo te llené? Yo te llené. No me permitas llenarte lo que ya está lleno. Dios le está diciendo a alguien aquí: Dios no es que no está lleno, es que Dios te falta un tiempo con Dios. Es que Dios te está diciendo: yo quiero perfeccionarte aún en medio de tu debilidad. Escuche bien. Segundo punto que quiero mostrarle, y en este segundo aspecto quiero mostrarte, porque en Filipenses capítulo 2, el capítulo que leímos, el segundo punto es que Dios está, escuche bien, si la primera es que Dios no ha terminado contigo, es que Dios está delineando un nuevo comienzo contigo. Y yo creo en los nuevos comienzos de Dios. Y son comienzos gloriosos. ¿Por qué traigo este contexto a relucir histórico? Porque lo que le sucedió a Pablo y Silas durante esta intervención, pasaron por Macedonia, fueron presos. Eso no fue un impedimento para que Dios cambiara el rumbo de su historia. Escuche bien, porque el rumbo de la historia no era la de Pablo, era la de Dios con Pablo. Al nivel que, aunque la historia lo sometió a estar presos injustamente, la palabra del evangelio nunca cesó de darse en la vida de Pablo. Escuche bien, una historia desafortunada y un incidente involuntario, Dios lo utilizó para que surgiera, escuche bien, la primera iglesia de Filipo. Y este es el punto donde yo quiero llevarte en esta mañana. Una cárcel, una injusticia, una endemoniada, un lugar que parecía que Dios no estaba, los golpes, la reputación tirada por el piso, presos en una cárcel, desató que cuando los liberaron, de allí surgió que el evangelio levantó una iglesia en Filipo poderosa. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo en medio de eso que tú estás viviendo. Que Dios me cambió la agenda. Dios va a hacer algo glorioso. Dice la Biblia que salió y surgió la iglesia de Filipo, que es la carta que yo te leí cuando comencé al inicio. ¿Usted no cree que Dios lo puede hacer contigo? Si Dios lo hizo con Pablo, que parecía que le cambió el rumbo, que parecía que lo llevaba por un lugar y parecía que estaba desalojado y que parecía que estaba solo. Yo vengo a decirte que allí surge una iglesia poderosa, llena del poder de Dios. Y lo mismo Dios va a hacer con tu familia, lo va a hacer contigo. Algo poderoso Dios está perfeccionando. Dilo conmigo: Dios está delineando algo poderoso conmigo. Aleluya. No nos podemos desesperar en medio del camino. Me lo digo a mí mismo, me lo predico yo. Y usted sabe que el tiempo de la espera, muchos de los cristianos, ha sido el detonante para que muchas cosas no se puedan ver en el tiempo del Señor. La semilla, cuando hablamos de la semilla, la Biblia nos enseña que la semilla, ese fruto tiene que atravesar primero la muerte como semilla. Que esa semilla tiene que atravesar los gusanos de la tierra. Esa semilla tiene que atravesar un tiempo inesperado. Esa semilla tiene que experimentar calor extremo de la tierra y también frío extremo de la tierra. Pero al final de todo, esa semilla dará a luz un árbol poderoso. Tienes que esperar el tiempo del Señor. Dios le está hablando al espíritu de alguien y le está diciendo: tu historia continuará. Yo la voy a delinear, pero tienes que aprender a esperar en mí. Yo voy a glorificarme de una forma poderosa. Y todo esto para poder llegar el fruto maduro y capaz que tú y yo necesitamos en el Señor. Le invito a darle un aplauso al Señor. Por eso algunos llegaron en esta mañana aquí. Y yo necesito recordarle que la prueba que estás atravesando no es para matarte, es para madurarte. ¿Usted lo escuchó bien? ¿Usted lo escuchó bien?
Eso que estás atravesando no lo puedes huir, porque Dios te está perfeccionando y te está madurando. A ti como semilla Dios te plantó y te unió a su espíritu como semilla, con el potencial para que atravesaras lo que tengas que atravesar. Y yo te aseguro que verás a Dios glorificarse, pero te estás madurando. Dios te está madurando, Dios te está perfeccionando. La Biblia dice: vengo a profetizarte, como dice el libro de Joel, vengo a profetizarte lo que dice: y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la angustia y langosta. Escuche bien, yo vengo a decirle a alguien que Dios va a restituir si sabes esperar en el Señor. El plan que Dios tiene delineado para ti, no te vas a desesperar. Le digo a la iglesia que no se desespere. El Espíritu Santo trabaja en mi corazón mientras hermanaba este mensaje, y veo a muchos desesperados en medio del camino. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Por qué surgió esto de esta manera? ¿Por qué mi hijo se rebeló en contra mía? ¿Por qué esta situación? Alguien llegó aquí con una urgencia de Dios, porque ya no soportan, ni tan siquiera se soporta a sí mismo. Hay gente que llegaron aquí a este lugar que no confía ni en ellos mismos. Dios se va a meter y se va a atravesar en tu corazón. Y esta mañana para decirte: yo tengo un plan delineado para contigo. Ahora bien, no te sorprenda que Dios te ponga de frente de aquel que te hizo la vida imposible y parecía que se interpuso entre el plan de Dios para contigo. Hay gente que se va a encontrar algunos enemigos en el camino esta semana, y Dios te va a probar y te va a decir: te los pongo de frente, y te la pongo de frente, aquella que te falló, aquella que te quitó, aquella que ocasionó, aquel que te metió el pie, aquel que hizo que la puerta profesional no se abriese. ¿Usted sabe por qué? Aquel que te metió en una angustia legal, Dios te lo va a poner de frente para que sepas cuánto has madurado en el Señor. Alguien dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso, Señor. Y Dios le está diciendo a alguien: lo voy a hacer para que comprobar que tu corazón está sano, porque yo tengo un plan contigo delineado y necesito tu corazón sano. La gente que son influenciados por el Espíritu Santo de Dios, Dios les va a enseñar a vivir en paz y unidad con aquellos que quieren verte derribado. Los que te quieren ver derribado y desesperado en el camino y desesperada, se quedarán con las ganas, porque el plan de Dios que tienes delineado es más importante que el que tiene el enemigo que está justo al lado tuyo. Alguien dele un aplauso al Señor. Creo que alguien va a ser bendecido en esta mañana. Ahora, tercer punto. Y disculpen, hermano, no me siento muy bien de salud, porque yo necesito explicar esto. En el versículo 3 y 4 del libro de Filipenses capítulo 2, escuche bien, que fue el capítulo que leímos. Pablo reitera lo que yo considero que es el tercer punto, y no porque sea el tercero, es el más importante, pero es uno de los más importantes, que aún se pudiera definir para el día de hoy. Una vez Dios delinea un plan y un nuevo comienzo, como lo hizo con Pablo, que en medio de todas esas circunstancias surge la iglesia de Filipo, la iglesia poderosa del Señor, la iglesia que Pablo amaba y amaba en gran manera. Fue el punto referente para Dios utilizarlo poderosamente. Esto que te está sucediendo, Dios lo va a usar poderosamente. Ahora bien, este es el punto donde quiero llevarte en esta mañana. El tercer punto, la tercera clave, lo tomo del versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por contienda, o por antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese fue el pasaje que leímos. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Y es aquí donde el Señor me quiere establecer en este tercer punto, y aquí me voy a detener. Uno se obliga a preguntarse: ¿por qué hay tantos cristianos que pueden pensar que el don que Dios le dio o el ministerio es más importante que el que tiene su hermano? No todo el que es cristiano y no todo el que pisa un altar tiene madurez espiritual. Pablo le está hablando a la iglesia porque la iglesia está llena de dones, pero gente que tiene dones inmaduros. Vuelvo a repetirlo. Los dones que Dios le da a la iglesia, los dones que Dios le reparte, te da a ti, te los da para que los lleves con responsabilidad. Pero no todo el que tiene dones
es porque se puede catalogar la persona más maduro, ni tampoco para lastimar el que hace algo que parece menor de lo que tú estás haciendo. Y yo me quiero especificar: el hecho de que alguien tenga dones presentes no quiere decir que tenga toda la madurez espiritual. Hay muchos que pueden llegar a pensar que lo que ellos hacen en el altar es más importante que la hermanita que está con los niños dentro de la iglesia. Esto lo hablé en estos días, pero yo necesito recalcar esto. Yo vuelvo a repetirlo: aquel que tiene el don de trabajar con ancianos, con adictos, con el menospreciado, con el de la tercera edad, aquel que Dios le llamó, como hermana Brenda, que estuvo aquí el miércoles. ¿Dónde está Brenda? Brenda, ponte de pie. Esa hermana que usted ve allá atrás, mire todo el mundo allá atrás. Esa hermana que usted ve tan linda y preciosa, que el miércoles Dios la usó toda poderosamente, tiene un don especial. Brenda no toma micrófono, su esposo tampoco. Pero una de las cosas, gracias Brenda, una de las cosas que yo puedo testificar como pastor de Brenda, y podemos testificar, es que Brenda tiene un don para trabajar con los ancianos que están a punto de morirse, con la gente que está enfrentando la muerte. Brenda, Dios la utiliza para darle los momentos más felices, para presentarle a Cristo. Eso es un don de Dios. Pero el hecho de que yo tenga un micrófono, que es algo que Dios me ha dado para predicar el evangelio, el don de la palabra o el don de la prédica, no me hace a mí más grande que Brenda, porque Brenda está allá guardada con un anciano. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios a todos nos va a utilizar, y Pablo está diciéndole a la iglesia: utilicen los dones, porque ustedes son la iglesia poderosa que yo levanté y yo planté para representar a Cristo. Yo vengo a decirte que si Brenda en esta mañana tiene el don de que Dios la llamó para que esas almas que están a punto de irse de esta tierra, poderle cantar un corito, poderle bañar. Brenda decía el miércoles que un señor a punto de morir en estos días le decía: yo quisiera sentir un chorrito de agua. Aleluya. Ella decía el miércoles que esta persona a punto de morir hacía más de 6 meses que no sabía lo que era bañarse dentro de una ducha, y ella le dijo: pues claro que yo te puedo bañar. Y cuando le echó el agua, esa persona comenzó a sentir el refrigerio del agua. ¿Usted no cree que Dios estaba utilizando a Brenda para bendecir la vida de alguien que está a punto de partir de esta tierra? Mi don no es más importante que el de Brenda. El don tuyo, de tu hermano, no es más importante. Cuando Dios nos lleva en estos procesos es para alcanzar la madurez de Cristo. La madurez de Cristo, la madurez de Cristo, la madurez de Cristo. Alguien aplauda la gloria del Señor. Aleluya. Esto me enseña que cada cual, escuche bien, cada uno carga su propia gloria según el llamamiento y el don que Dios le entregó. El tercer punto es que si tu historia, si Dios tiene el control de tu historia y tiene un plan delineado para tu historia, como segundo punto, Dios te va a madurar para esa historia. En cuanto a Dios se trata, déjame recordarte algo. Ante Dios, Él nos ama igual y nos ve de la misma manera. Ante Dios estamos en la misma posición y ante Dios somos iguales. Ese era el mensaje de Pablo. Ninguno mire a nadie por encima del hombro. Si usted pensó que los dones de la gente que te rodea es equivalencia absoluta de madurez espiritual, se equivocó. Todos estamos, escuche bien, todos estamos perfeccionándonos en el medio del camino. Yo me estoy perfeccionando cada día para tratarte a ti como mejor pastor cada día. Yo me estoy perfeccionando cada día de poderte ver como Jesús te mira a ti. Se equivoca si alguien piensa de esta manera. Hay gente que puede pensar, permíteme ponerte un panorama un poquito más complicado y posiblemente le toque la llaga a alguien aquí. Si hay alguno que hay gente que puede tener el atrevimiento de pensar: esa hermana está en ese lugar, ese hermanito está tocando el piano a causa mía. No, quítate eso de la mente. Esa hermanita que está allí predicando, ese que está dando la clase, ese que está cerca del pastor, está ahí porque yo la acomodé. Tú no acomodaste a nadie, porque tú no eres quien ni tienes nada para poder decir a mí: yo fui el que acomodé. Los dones los da Dios, el privilegio lo da Dios, las oportunidades las da Dios. Tú fuiste el instrumento que Dios utilizó, pero la gloria es de Cristo. La gloria es de Cristo. La gloria de que alguien póngase de pie esta mañana. Adore la gloria del Señor. Esto no fue a causa tuya. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia: caminen en madurez, porque hay un plan que Dios tiene delineado para contigo. Shandarabasotorobo, shandarabasotorobo.
Aleluya. Por eso Pablo dice: nada hagáis por contienda, o por antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. Si algo vas a decir de tu hermano o de tu hermana, mejor dir esto. Antes de que tú digas que tú vas por encima de él, dile: él va por encima de mí. Mi hermano y mi hermana va por encima de mí. Shandarabasoto. Queremos una iglesia poderosa. Aprendamos a servir. Aprendamos a servir. Hay una clave que demuestra cuando la persona tiene madurez espiritual. ¿Cómo es, pastor? Que es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia. Mira las descripciones de los maduros. Y posiblemente alguien dirá: yo estoy ahí. El maduro se comporta humilde con sus dones y talentos, porque sabe que el reino no hay nada más importante que otro sino Dios. Primero, la gente que tiene madurez espiritual son aquellas personas que saben que aun cuando las finanzas, escuchen lo que a mí me pasó en estos días. Hace como un año atrás salí tarde de una iglesia. Eran como las 12 menos cuarto. Escuche bien. Mi amor, yo no sé si lo has escuchado, pero si no lo has escuchado, no me digas nada después en el carro, por favor. Eran como las 11:45 de la noche. Salgo de la iglesia y llegando cerca de mi casa, todo oscuro, la número 2, y estaba en una esquina sumamente peligrosa. Y me detuve como 5 o 10 segundos. La luz estaba roja. Casi las 12 de la noche. Yo miro, hermano, yo me fui. Sola, por una oscuridad, las luces todas apagadas. Y con el temor de que me pasara algo, miré, tuve la precaución y me moví. De momento siento el biombo de la policía. Y más adelante me paró. Y este policía me dice: ¿usted sabe lo que hizo? Yo le dije: sí. Yo atravesé la luz, pero esperé. Y usted vio que yo esperé, pero ese lugar ahí es peligroso. No importa, usted la atravesó. Y usted infringió la ley. Y le dije: no hay problema. Y me dio un ticket de $350. ¿Sabe qué yo hice? Usted sabe que hay una oportunidad de hacer una revisión. ¿Revisión qué se le dice? Una revisión. Y yo fui, hice una revisión. Y yo fui y me dieron una cita. Y usted pensó que yo iba a mentir. No, deseos me dieron de mentir. Yo soy humano. 350 pesos, papá. Y me paro. Cuando me tocó a mí, la jueza: el señor Alberto Cruz y el oficial tal. Y el oficial tal no llegó. Y no empecé a eso. La jueza me dice: señor Cruz, ¿a qué usted vino aquí? Y le cuento: me pasó esto y esto y esto y esto. Y yo me comí la luz, jueza. Ella estaba escribiendo, alzó la cabeza literalmente, me dijo: ¿usted acepta que se comió la luz? Sí, jueza. Pero lo hice con toda la precaución, porque temí por mi vida. Yo vuelvo a repetirle por 2 veces: ¿usted acepta que se comió la luz? Yo dije: ahora son 500 dentro de mí. Yo dije: gracias, señor Cruz, por venir. A la semana llegó un documento que decía que me liberaban de los $350. El maduro espiritual sabe que en los momentos más difíciles es una sola pieza. Es una sola pieza. No vas a tambalear en esto que estás atravesando. No, di la verdad. Aunque te cueste tu reputación, aunque te cueste sentirte chiquito ante los demás, y Dios se va a glorificar. Yo le estoy hablando a alguien esta mañana. Estás jalando con puños y estás jalando con tu propia fuerza, y Dios te está diciendo: anda en mi verdad y verás cómo yo me voy a glorificar. Estás viviendo la Macedonia que vivió el apóstol Pablo, pero dice la Biblia que de allí surgió una iglesia poderosa. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana:
Di la verdad, camina en la verdad. Camina en medio del dolor. Llora lo que tengas que llorar. Ayer me enteré que alguien de mi familia sufrió una tragedia muy grande y me acosté muy adolorido esta mañana. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que le pase a alguien de mi familia esta situación? Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que nada de esto me motivó o me desmotivó para declararte que Dios es real, que Dios es real, que Dios no ha terminado tu historia. Dios te está madurando, te está perfeccionando. Dios te está perfeccionando. Las lágrimas te están perfeccionando. El dolor te está perfeccionando. La angustia, el aspecto legal está perfeccionando. Alguien adore a Cristo, adore a Cristo, adore a Cristo. Vamos, adora a Cristo. Por eso usted va a notar en la Biblia no dice por sus dones los conoceréis. La Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Porque si fuera por los dones, todo el mundo, si la madurez fuese la clave para decir este es maduro porque tiene don, no, entonces la Biblia no dijera por los frutos los conoceréis. Vas a dar fruto, vas a dar fruto. Prepárate porque me vas a llamar en estos días y me vas a decir, pastor, no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios me sacó de esta. Yo le estoy hablando a alguien que está atravesando por un aspecto. Yo veo la palabra legal aquí fuertemente, tribunales. Yo lo veo. En el nombre de Jesús. Padres y madres que tienen hijos endemoniados, ellos van a ser libres por el poder de su palabra. Libres por el poder de su palabra. Libres por el poder de su palabra. Mentes que han sido atormentadas en estos días, sean libres por el poder de su palabra. Ahora bien, oiga bien lo que el Espíritu Santo de Dios habla. Quiero que medites en estos días cuando vivías en una temporada de unidad con el Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos en esta mañana, con esto termino. Quiero que lleves tus memorias a esos días cuando vivías apegado al Espíritu Santo de Dios. Dile, Espíritu Santo de Dios, yo mismo atravesé mi historia. Yo mismo detuve la historia que tú tenías preparada. Y declárale a Dios en esta mañana los 3 puntos. Dile, mi historia no ha terminado, continúa. Y dile, Dios, tú tienes los planes de mi historia. Y dile por tercero, madúrame en esta historia. Yo quiero conocerte más. Si el proceso Dios tiene que remover tus comodidades, Dios lo va a hacer en esta mañana. Dile, Señor, remueve todas mis comodidades. Remuévelas. Las va a mover hasta que el carácter de la unidad de Cristo sea visto en ti y sea visto en la iglesia. Este mensaje es para alguien en esta mañana que adore al Señor.